momento de arrancar y de vivir el Tech Day El Salvador 2023 y para eso voy a convocar al escenario a nuestro primer conferencista para que dé la charla Inteligencia Artificial y Productividad, el reto de aceptar el cambio para alcanzar el éxito. Para eso voy a convocar a Luis Rugamas Garzona. Luis, ¿a dónde estás? Vení para acá, por favor. Él es CEO y gerente general de Ecotechnologies. Acá estás, Luis. Te estaba perdido. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Bienvenido. Gracias. Les comento que Luis es ingeniero de sistemas con una experiencia de 13 años como arquitecto de software. Se ha destacado por su enfoque en la definición y desarrollo de servicios de inteligencia artificial y posee un amplio conocimiento en Oracle, Java, IBM Net y Python. El escenario es todo tuyo, Luis. Listo, Adelante. muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Vamos a iniciar. Vamos a ver. Listo. Ok. Sobre todo vamos a ir viendo acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial para temas de productividad y importante, el reto de aceptar el cambio en las empresas para alcanzar ese éxito. Vamos a ver cómo la inteligencia artificial se vuelve una herramienta muy importante hoy en día. Listo. Vamos a iniciar con qué es la inteligencia artificial. Yo sé que ustedes ya están familiarizados muy bien con el concepto, sin embargo, me gustaría que pudiéramos ir estudiando poco a poco los diferentes tipos de inteligencias artificiales que existen y cómo las podemos implementar en las empresas. Como tal, la inteligencia artificial son sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana. Todas estas inteligencias artificiales pasan por pasos específicos, donde imaginemos a una inteligencia artificial como que si fuera un niño que inicialmente va a aprender todo lo necesario para desarrollarse. Entonces, basado en esos pasos, la inteligencia artificial está a cero, no sabe absolutamente nada. Por ello, necesitamos pasar ese proceso de aprendizaje donde le vamos a ir enseñando a la inteligencia artificial qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo tiene que tomar una decisión o cómo tiene que identificar un cierto o determinado objeto, imagen, etc. Entonces, una vez le hemos enseñado y hemos pasado ese proceso de aprendizaje, vamos a ir a un proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial, donde en ese entrenamiento pasa la experiencia, la inteligencia artificial gana esa experiencia para poder ya responder a las preguntas o respondernos a nosotros basado en el aprendizaje que le hemos indicado. Y finalmente la puesta en práctica, que ya es donde nosotros directamente empezamos a probar el aprendizaje de nuestra inteligencia artificial. ¿Les suena este conjunto de pasos en sus empresas, procesos, operaciones, cuando traen un nuevo candidato de recursos humanos? ¿Y qué es lo que hacemos? Entrenamiento, experiencia, puesta en práctica, ¿ok? Todo es lo mismo. Vamos a ver cómo son los diferentes tipos de inteligencias artificiales. Perdón. ¿Sí me ayudan? Perdón. Creo que está... Solo si me ayudan a cambiar la lámina y me van auxiliando. Listo. Bueno, iniciamos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de inteligencias artificiales que podemos utilizar en nuestras empresas? Primero, como tal, están los sistemas expertos. ¿Qué son estos sistemas expertos? Son directamente todo sistema que busca que aprende un conocimiento específico y que lo pone en práctica. ¿En qué sentido? Una inteligencia artificial de sistema experto es desde un servicio, puede ser un trabajador de servicio técnico, puede ser un doctor, puede ser un abogado. ¿Y cómo es que realiza ese proceso? Basado en un conjunto de datos
que ese conjunto de datos lo absorbe por completo y al absorberlo, imaginémonos como que si fueran un árbol de decisiones, y al absorber todo este árbol de decisiones ya tiene él los parámetros específicos para darnos una respuesta. ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos hacerlo? Tomemos el ejemplo. En caso de que una inteligencia artificial fuera un doctor, si dolor de cabeza, si frío para el paciente, si la temperatura es mayor a 38 grados, entonces, ¿qué puede ser? Gripe, ¿ok? Entonces, esto es un árbol de decisiones y así sucesivamente podemos utilizar estos árboles de decisiones para entrenar las inteligencias artificiales. ¿En qué podemos ver este tipo de inteligencias artificiales? Y posiblemente ya las tengan implementadas en sus empresas. Las podemos ver fácilmente en calificaciones de cliente, en calificaciones de riesgos, y así sucesivamente este tipo de inteligencias artificiales que han sido entrenadas con valores y árboles de decisiones. Si me ayudan con la siguiente. Vamos a ver. Listo. Hoy sí, funcionó. Bueno, de ahí tenemos el aprendizaje automático, que seguramente lo han de haber escuchado múltiples veces, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? En aprendizaje automático tenemos dos tipos, el supervisado y el no supervisado. Vamos a ver este ejemplo exacto que es de un supervisado, un aprendizaje supervisado, donde nosotros venimos y pasamos por el proceso de aprendizaje en el cual le vamos indicando a la inteligencia artificial qué es un perro, qué es un gato, ¿ok? Entonces le empezamos a mostrar, por ejemplo, con imágenes, esto es un perro, esto es un gato, nuevamente otra imagen, este es un perro, esto es un gato, y así sucesivamente. Para posterior pasar por el proceso de entrenamiento, donde le mandamos un conjunto de datos para que él sepa cuándo identificar qué es un perro, qué es un gato. Y finalmente ponerlo en práctica, ya que nos dé una respuesta basada en una predicción. Las inteligencias artificiales siempre son predictivas en el sentido de que nos dan un porcentaje de asertividad de lo posible o la posibilidad que nosotros estemos viendo un gato o un perro. En ese sentido, así es el aprendizaje automático y en qué tipos o en qué casos lo podemos utilizar en nuestras empresas. Lo podemos utilizar como asistentes virtuales, diagnóstico de enfermedades, detección de fraudes, videojuegos, análisis de bolsa, que creo que algunos de ustedes en sus empresas ya han de haber implementado más de alguno de estos. Ok, de ahí tenemos el siguiente tipo, este es un tipo un poquito más especial, más profundo, donde tenemos las redes neuronales. Estas lo que hacen es tratar de imitar nuestro cerebro humano. ¿En qué sentido? Nuestro cerebro humano trabaja con neuronas. Entonces, imaginemos estas múltiples neuronas como que si fueran nodos. Y en medio hay una activación que la hace un algoritmo matemático, la cual nos puede indicar, basado en patrones, basado en comportamiento, basado en datos, cuándo es un perro, cuándo es un gato. El cerebro humano, cuando mira un objeto, lo primero que hace es recibir esa indicación por los ojos y pasa a través de múltiples neuronas hasta que lo asocia directamente con algo que nosotros ya hemos aprendido que posiblemente es una botella de agua. Entonces, así es como funcionan las redes neuronales de este tipo. Por ende, las redes neuronales las podemos o son adecuadas para tareas como, por ejemplo, reconocer patrones, asociar ideas, control de robots, reconocimiento de texto, reconocimiento del lenguaje natural. Entonces, para ese tipo podemos utilizar estas redes neuronales, que también seguramente ya las han de haber implementado más de alguna en sus empresas. De ahí tenemos el aprendizaje profundo, que este es un concepto mucho más amplio, donde necesitamos una gran cantidad de información y múltiples capas abstractas. De hecho, la base es las redes neuronales, pero con múltiples capas de formas abstractas que nos permiten tener o entrenarla de mejor forma porque trabajamos con grandes cantidades de datos. Esas capas abstractas van desde que, por ejemplo, que pueda reconocer la forma de la botella,
el tapón de la botella y así sucesivamente hasta reconocer que es una botella. Así como lo están viendo con el número 9, pasa por diferentes capas de abstracción hasta que finalmente logra identificar que efectivamente es un 9. ¿Ok? Como les comentaba, sobre todo este tipo de inteligencias artificiales están siendo utilizadas con grandes cantidades de datos. Y de hecho, seguramente ya las han probado, ya han de haber sentido alguna experiencia de este tipo, con este tipo de inteligencias artificiales, porque usan redes sociales. En las redes sociales vamos a ver sobre todo ese análisis de estas capas de abstracción. Ahora, ahí sí me gustaría su participación. ¿Han implementado inteligencia artificial en sus procesos operativos, en sus empresas? Levanten la mano, ¿quién lo ha empezado a hacer? ¿Quién no lo ha hecho? Excelente, excelente, muchas gracias. Bueno, vemos que hay pocos que han empezado a implementar inteligencia artificial en sus empresas, pero ¿por qué no hacerlo? Vamos a ver qué beneficios podemos tener implementando inteligencia artificial directamente en nuestras empresas y cuáles son esos factores de productividad. Bueno, aquí tenemos los beneficios claves. Como tal, inicialmente tenemos eficiencia, ¿ok? Al eliminar, sobre todo, no al eliminar, sino que al automatizar las tareas repetitivas que realiza nuestro equipo, por ejemplo, la descarga de datos, el análisis de información, tareas que suelen ser el día a día de su equipo, entonces, y permitir automatizarlas, eso pues nos genera eficiencia porque podemos poner a nuestro equipo a realizar labores que realmente sean analíticas y de toma de decisiones. Por ende, la eficiencia nos genera automatización, como tal automatización de todas esas tareas, actividades que nosotros vayamos incluyéndolas en nuevos procesos de inteligencia artificiales y eliminando la necesidad de una intervención humana, nos permite mejorar nuestros procesos operativos, lo cual nos lleva a una reducción de costos, reducción de errores. ¿Cuántos de aquí en sus procesos operativos tienen reprocesamientos? Si somos de tecnología, reprocesamientos en el paso de una implementación en producción. En temas de calidad. Entonces, ¿cuántos de aquí tenemos reprocesamientos en capturas de información? Ingresaron mal un dato, ingresaron mal el nombre de un cliente, ¿ok? Entonces, pero tenemos la reducción de errores como tal utilizando inteligencia artificial. También nos permite una toma de decisiones basadas en datos, debido a que las inteligencias artificiales son capaces de estar leyendo información en tiempo real y a una velocidad muy alta. Por ende, vamos a tener la información al momento, vamos a poder tener los datos que necesitamos en ese mismo instante, lo cual nos genera una mejora continua, la adaptabilidad de que con una inteligencia artificial nos va a permitir adaptarnos a nuevos contextos, otras operaciones que estemos ejecutando, nos va a dar precisión en lo que hacemos, obviamente vamos a reducir tiempos que, para darles un ejemplo, reducimos un tiempo que se tardaba 4 o 5 días en dar una solicitud con una inteligencia artificial en temas de 30 segundos, ¿ok? Entonces, de 4 a 5 días a 30 segundos, yo creo que es una mejora significativa en temas de precisión también y eficiencia. También tenemos aprendizaje continuo, por lo que la inteligencia artificial está en continuo aprendizaje, no solamente se limita con los datos que la hemos entrenado, hasta ahí se va a quedar, sino que está en continuo aprendizaje. Y por último, la seguridad que esto nos brinda. Dado que al tener una inteligencia artificial, nosotros podemos tener comportamientos, por ejemplo, prevención de amenazas, fraudes y así sucesivamente por temas ya directamente de una intervención humana nos puede generar, que ya la inteligencia artificial puede quedar respaldando toda la información o asegurando la calidad de esta. Listo. Entonces, estos son los beneficios claves. Son muchos, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos concretos de dónde podemos utilizar este tipo de inteligencias artificiales y por qué utilizarlo? Primero, para ventas y marketing. Todo lo que sean segmentación de clientes,
personalización de contenidos. Bueno, algunos de ustedes han vivido la experiencia de que están conversando con un amigo o familiar acerca de un tipo de zapato o acerca de una camisa en particular, vienen y entran a las redes sociales y les sale publicidad específicamente de esa camisa o de ese zapato. Y uno dice, me están escuchando, ¿sí? Me están escuchando. No, realmente es una segmentación de datos que se realiza en tiempo real basados en los gustos y preferencias de las personas con las que tenemos cercanía y comunicación. Todos esos datos se analizan en automático y nos perfilan a nosotros para poder saber cuál puede ser la futura compra que estemos realizando. ¿Ok? Imagínense poder saber por medio de las tarjetas de crédito cuál podría ser la futura compra que ustedes realizarían. Y no solamente la futura compra que ustedes realizarían, sino que hacer alianzas basadas en esa segmentación de clientes con esas tiendas que tienen esos productos. Y así, de esa forma, generar mayores beneficios. ¿Ok? Entonces tenemos también todos los temas de asistentes virtuales, automatización de tareas administrativas, respuestas a preguntas frecuentes, que esto sobre todo ya hoy en día está masificado, ciberseguridad, la banca, procesamiento automático de documentos, ya no tener que estar digitando toda esa información, tener allí en ventanilla a una persona digitando esa información, sino que fácilmente con una foto poder extraer todos estos datos, procesarlos y dar la información que corresponde. Asesoramiento financiero personalizado, análisis de riesgo crediticios. En medicina, diagnóstico asistidos por inteligencias artificiales, como lo veíamos en la primera de sistemas expertos. Medicina predictiva, seguridad, vigilancia y monitoreo. Antes habían muchas personas monitoreando cámaras para poder generar estos protocolos de seguridad. Ahora en día ya las inteligencias artificiales se hacen cargo directamente de estar monitoreando y detectando y generando este tipo de alertas de forma automática. Ya no necesitamos la intervención humana ahí. Transportes, optimización de rutas y servicio, automatización de servicios al cliente. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos al tratar de implementar inteligencia artificial en nuestras empresas? Aquí algunos pocos han levantado la mano, me imagino que ustedes enfrentaron grandes desafíos en su momento, ¿verdad? No solo fue como me gusta la inteligencia artificial, la vamos a implementar, sino que tuvieron que tener estos desafíos. ¿Y cuáles son? El primero, sobre todo, una resistencia cultural y organizativa, en la cual los empleados se pueden sentir amenazados de que les puedan quitar sus tareas, sus labores, por utilizar una inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Les suena? ¿Les ha pasado? Ok. También tenemos la falta de comprensión y conocimiento. Por lo mismo, porque los mismos empleados no saben cómo utilizarla, no saben el potencial que podrían llegar a tener usando la inteligencia artificial, le ponen un montón de bloqueos para que éstas no puedan ser consistentes y no puedan pasar ese proceso de aprendizaje y entrenamiento. Falta de confianza en la precisión y fiabilidad de la inteligencia artificial. ¿Cómo una inteligencia artificial va a digitar datos más rápido que yo? ¿O cómo una inteligencia artificial no se va a equivocar? Entonces, y es ahí donde los mismos empleados, el mismo personal, trata de poner inconvenientes o, en todo caso, masifica los defectos que una inteligencia artificial puede pasar en un proceso de aprendizaje. Cuando todo personal que está en entrenamiento pasa errores, ¿ok? Recordemos esto. Y por último, el impacto en el empleo, donde algunos empleados, por lo mismo, pueden preocuparse de la posibilidad de perder completamente sus trabajos, ¿ok? Estos son los desafíos de la resistencia a este tipo de implementaciones de inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para fomentar esa aceptación? Ya tenemos todos los beneficios que tenemos, reducciones de costo, eficiencia, alta productividad, pasar de procesos de días a procesos que se realicen en segundos. Entonces, ¿por qué no hacerlo?
Y ahora que sabemos que vamos a enfrentar esos desafíos, ¿cuáles serían las estrategias para que nuestro equipo o el equipo operativo acepte ese cambio de la inteligencia artificial y que sepa que es una herramienta clave que le va a ayudar, sobre todo en su día a día? Veamos, primero, educación y comunicación. La educación aquí es clave, en la cual los empleados tienen que educarse de saber qué es una inteligencia artificial, para qué les va a servir. Finalmente, demostraciones de casos de éxito que la inteligencia artificial está teniendo en los trabajos de su mismo nivel, ¿ok? Involucrarlos para que ellos mismos puedan ir descubriendo como tal todos los beneficios que pueden llegar a tener con las inteligencias artificiales y que formen parte del proceso, donde ellos puedan ir a investigar, puedan decidir, puedan saber qué inteligencia artificial les es más útil y cómo utilizarla. Y finalmente, un proceso gradual de implementación. No podemos cambiar todo de la noche a la mañana. Tenemos que ir a un proceso donde ellos puedan ver con cosas muy pequeñas, pero que generan un alto impacto en sus labores cotidianas y que ellos puedan ir degustando, puedan ir apreciando ese potencial que van a tener utilizando una herramienta como una IA. ¿Ok? Ok, aquí me gustaría hacer un paréntesis. Me gustaría que pudieran observar estas imágenes. Ya vamos a ver. Ok, estas imágenes han sido generadas por una inteligencia artificial llamada Leonardo. De igual forma, esta otra imagen ha sido generada por una inteligencia artificial. Y estas tres imágenes también han sido generadas por una inteligencia artificial. O sea, ya las inteligencias artificiales no nos limitan solamente a la automatización de procesos, sino que también nos permite adentrarnos en temas de arte, de productividad, poder seleccionar qué imagen queremos, qué imagen necesitamos para una presentación o qué imagen nos podría mejorar como tal la presentación de una empresa y así sucesivamente. Entonces, nada más como paréntesis para que ustedes sepan. Ok, vamos a ver algunos casos de éxito de la implementación que hemos tenido como empresa de este tipo de inteligencias artificiales en múltiples industrias. Primero, hemos trabajado en procesos de automatización con RPA. ¿Alguno de ustedes me podría decir, Luis, eso no es inteligencia artificial, es automatización? Claro, es automatización, pero es la gama o el eslabón más bajo de la inteligencia artificial. Empezamos con los temas de automatización. ¿Para qué? Para hacer la captura de datos y que posteriormente esta captura de datos se integren con inteligencias artificiales directas. Entonces tenemos la automatización con RPA. Estos RPA son robots, para algunos de ustedes son robots, que estos robots nosotros los ponemos en una máquina y, por ejemplo, hacen el trabajo directo de una persona o una tarea en particular. Enviar un informe a las 8 de la mañana, descargar la base de datos de clientes a las 9 de la mañana, filtrar cierta información para enviar a la gerencia a las 11 de la mañana y así sucesivamente. Estos robots nos apoyan a ejecutar esas labores repetitivas que hacen los analistas y desrobotizamos el talento humano. Eso es lo que genera al final el RPA, desrobotizar el talento humano que tienen las personas para que se enfoquen en labores a lo que nosotros estamos preparados, decisiones, como tal, tomas estratégicas, etc. Entonces, ahí tenemos la parte de automatización con RPA, también tenemos la lectura de documentos, donde en automático se realiza la captura de información del documento de identidad, pasaportes, documentos de DNI, etc. Entonces, esta captura es sumamente útil para agilizar los procesos de onboarding de clientes, en donde ya no necesitamos que una persona digite toda la información de un nuevo cliente, sino que simplemente con una fotografía del documento de identidad pasa toda esa información al sistema, ¿ok? De, por ejemplo,
una escritura que puede llegar a tener una persona en unos 3, 4 minutos, o que la tome manualmente en unos 4 o 5 minutos, a que se pueda ingresar directamente toda esa información con unos 3 segundos, para que ustedes puedan ir evaluando temas de eficiencia también. Atención al cliente con bots, como tal, hemos implementado automatización de procesos en diferentes áreas con temas de atención al cliente, con temas de recepción de pedidos, todo el proceso de cobranza lo tenemos ambientado con un voice bot y también con mensajes a WhatsApp. Entonces esto es muy importante porque automatiza todo el proceso. También tenemos generaciones de contrato, donde esta parte de generación de contratos se han automatizado como tal, la calificación de clientes, el perfilamiento del cliente, hasta finalmente poder llegar a tomar decisiones y que la inteligencia artificial decida si otorgarle o no un préstamo o si otorgarle o no un financiamiento a una persona, directamente con inteligencia artificial. Y tenemos la parte de seguridad con verificación facial que se han implementado. De hecho, me gustaría comentarles rápidamente un proyecto que se está trabajando con un cliente en Honduras, donde ellos tienen una finca de aproximadamente 8,000 empleados. ¿Cuál es el problema de las fincas? No existe conectividad a internet, ¿ok? ¿Cómo podemos realizar el proceso de verificación facial? Se ha hecho toda la instalación directamente sobre dispositivos móviles que llegan encargados directamente a cada una de las fincas a tomar el reconocimiento por reconocimiento facial, el check-in de entrada de cada uno de los colaboradores y las personas que apoyan directamente en las labores de la finca, para finalmente sincronizar esta información en un lugar centralizado. Se sincroniza la información y se reconoce si la persona ha hecho el check-in en una zona segura, en una zona de la finca, y no que estén fuera de las zonas de la finca. Esto ha ayudado a esta empresa, sobre todo, a identificar algunos factores que estaban generándose de pérdida de dinero como tal, porque llegaban personas y hacían doble check-in, o ni siquiera llegaban, y como era el amigo del amigo del amigo, allí iba ingresado el día que sí estuvo, y así sucesivamente. Entonces ha generado un ahorro, sobre todo en esta parte del proceso de verificación facial. Ahora, ¿cuál sería algún proceso de automatización que se puede iniciar desde lo más básico con inteligencia artificial? Lo primero que todo, se necesita el mapeo de procesos. Hemos llegado a empresas que lastimosamente no tienen un mapeo de procesos. Nosotros hemos apoyado con toda esa labor, desde hacer la verificación de los procesos críticos, los riesgos que pueden existir en el proceso, etcétera, y se ha diseñado como tal la solución. Se diseña una solución que sea muy pequeña, pero que genere un gran impacto para ellos. Finalmente, se hace la implementación de los componentes, la captura de información para análisis, para que otra inteligencia artificial pueda llegar, tomar esa información y entrenarse, hasta finalmente generar reportes analíticos y como tal una toma de decisiones para ver dónde más se puede utilizar este tipo de inteligencia artificial y si realmente me está dando resultados positivos, que eso es lo más importante. Saber que ese retorno de inversión llegue rápido y aparte me genera una reducción en costos y mejora como tal la productividad. Listo. ¿Cómo podemos apoyarlos de nuestra parte? Con todos estos servicios estamos a la orden. Ahí tenemos el stand y los vamos a estar esperando. Listo.